Buenas noches a todos los presentes. Bioelectrónica Blanco Equipos Médicos les da la bienvenida a nuestro webinar del día de hoy, denominado Endoscopía Gastrointestinal de calidad segura y a menor costo. Tenemos como invitado especial a nuestro ponente, Carlos Doneis, gerente de producto y entrenamiento para Latinoamérica de Pentax Medical. Además, antes de comenzar con la charla, les daré las siguientes indicaciones. Para no interrumpir la ponencia, hemos bloqueado los audios de todos los participantes. Al final de la charla tendremos un espacio para responder las preguntas que las formularán por medio de nuestro chat en Zoom. Las personas que estén interesadas en la presentación nos pueden dejar sus correos para posteriormente enviarles la información. Y adicional, se les enviará una pequeña encuesta de satisfacción que nos servirá para mejorar nuestro servicio de educación continua y programar futuros cursos de su interés. También podrán ver esta charla grabada en nuestro canal de YouTube, Blanco Equipos Médicos. Ahora le doy el paso a Carlos para que comience el webinar del día de hoy. Bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación para compartir este tema que consideramos es un tema de bastante actualidad porque es específicamente referido a lo que nos atañe a todos actualmente, que es lo de la pandemia. Entonces, nuestro tema, como nos explicábamos al principio, es endoscopia gastrointestinal transnasal de calidad segura y a menor costo. Soy Carlos Alberto Doneis, trabajo para Pentax Medical, atendiendo todo el mercado de Latinoamérica. Entonces, antecedentes, o sea, lo que sabemos hasta la fecha, o sea, sabemos que se ha demostrado que el SARS se transmite por contacto cercano con personas infectadas, contacto de superficies, inhalación de gotitas respiratorias, y ha quedado menos claro si existe un potencial para que el SARS se propague por el aire. Sin embargo, el doctor Ken Lan, del director del Laboratorio Estatal de Virología de la Universidad de Guam, en China, y sus colegas han probado que la concentración de ARN, o sea, la información genética del virus, en aerosoles, partículas finas del aire y en 2 hospitales que tratan a personas con la enfermedad de la COVID-19. Entonces, perdón. El tema aquí sigue siendo entonces la exposición a esas partículas, o sea, las partículas que tenemos en el aire. Y esta es una simulación que se hizo en el departamento de personal para saber qué pasaba con esas gotas que no caen al suelo, sino que quedan en el ambiente. Entonces, esto fue una simulación que se hizo con unos marcadores fluorescentes. A los pacientes se les encontró, después de esparcir ese spray en el ambiente, se le encontró residuos tanto en el cuello de estos dos, inclusive alguien en la nuca, aún teniendo una máscara protectora. Y este es el resultado final. Lo que quiere decir el estudio es que en realidad es muy fácil de que las gotitas más pequeñas en realidad viajen por el medio ambiente y se puedan, o sea, adherir a la piel de los funcionarios. Para el tema de la realización de endoscopias durante la pandemia, siempre que sea posible, en pacientes que se consideran de alto riesgo o que se sabe que son positivos para la COVID-19,
La endoscopia debe realizarse solo si está médicamente indicada en salas de presión negativa. Eso es lo que dice la norma. De entrada nos hablan de presión negativa. O sea, recordemos este término, que es una sala de aislamiento de presión negativa que se utiliza para pacientes con infecciones de transmisión aérea, por ejemplo, tuberculosis activa. O sea, el tema de las salas de presión negativa en los hospitales no es nada nuevo. O sea, lo conocemos de hace mucho tiempo porque en realidad allí se aíslan los pacientes que tienen en realidad problemas pulmonares severos. Pero además es manejada por personal experto. Ahora, si las únicas salas se están fuera de la unidad de endoscopia, pues se debe garantizar que esas salas estén equipadas adecuadamente para poder hacer un procedimiento de endoscopia gastrointestinal. Si no hay salas de presión negativas, la endoscopia debería realizarse en una sala específica con una ventilación adecuada. Cuando hablamos de ventilación adecuada, pues es en realidad tendría que ser mucho flujo de aire, pero obviamente eso no, pues no es lo más seguro pues en estos tiempos de pandemia. ¿Qué es una sala de presión negativa? O sea, en realidad, ¿cuál es el concepto de una sala de presión negativa? Una sala de presión negativa es un cuarto cerrado, o sea, totalmente cerrado. La puerta siempre debe estar cerrada. Tenemos un acceso de aire limpio por un sitio y el aire, o sea, ese aire que se extrae hacia el exterior tiene que estar filtrado a través de un filtro EPA. ¿Qué EPA significa? Pues en español, un recogedor de alta eficiencia de partículas. ¿Qué tan eficiente? Un filtro EPA llega a ser tan eficiente a un 99.97% de efectividad. Entonces, ¿qué hacemos? Aire limpio, hay unos intercambios de aire en la sala y entonces ese aire, pues obviamente no sale contaminado a la calle, por eso es el filtro EPA. Pero entonces eso es lo que eso se llama una presión negativa. Si yo tengo una sala de presión negativa con 12 intercambios de aire en el tiempo, yo podría entonces hacer una endoscopia después de 30 minutos que se desinfecte la sala. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es, sale el paciente, entra alguien del personal, desinfecta absolutamente todo y después de que pasen 30 minutos podemos hacer la siguiente endoscopia. Eso quiere decir que esto es un requisito cuando se tiene la sala de presión negativa. Ahora, ¿qué pasa? Ahora una sala de presión negativa, pues es muy fácil de convertir cualquier habitación o cualquier espacio, o sea, no es un espacio grande, o sea, no debe tener un metraje muy amplio, pero para un metraje, no sé, de unos 10, 12 metros cuadrados, que es más o menos el área de una sala de endoscopia, se podría considerar alguna solución portátil que existe en el mercado y son este aparato que simplemente tiene un filtro EPA, obviamente tiene un compresor dentro que absorbe el aire y lo envía al exterior pues después de haberlo filtrado. Entonces sería fácil en ese sentido convertir un cuarto en una sala de presión negativa. Claro, un aparato de esos no deja de tener su costo, desde luego. Ahora, si bien la experiencia en entornos clínicos no ha sido muy establecida, pues porque en realidad nadie ha hecho esto específicamente con el coronavirus, con el COVID-2. Pero sí experimentalmente se ha tratado de hacer y lo que se encontró es que partículas de aerosol, se encontraron partículas de aerosol hasta 3 horas después de la nebulización. ¿Qué quiere decir esto? Que las partículas más grandes de la saliva de los pacientes quedan, las más pequeñas, quedan flotando, las más grandes caen al suelo, las más pequeñas quedan flotando en el ambiente. Quiere decir que bajo esta premisa, quiere decir que solo podríamos, si no tenemos una sala de presión negativa, solo podríamos utilizar una sala después de 3 horas de la desinfección.
que después obviamente ya empieza a complicársenos mucho el tema de hacer más estudios. Esto es el aspecto habitual de las salas de endoscopia. Eh, Algunas ya han cambiado, pero muchas siguen igual, porque las salas siguen siendo pues complejas, con muchos equipos de diferentes marcas, inclusive. Aquí inclusive vemos almacenamiento de equipos, una silla que sugiere un escritorio en alguna parte. Aquí tenemos los accesorios, de pronto aquí tenemos los mismos equipos para fisiología digestiva. Por acá tenemos una estación de trabajo para hacer los informes. O sea, esas salas son bastante llenas de equipamiento, bastante llenas de cosas. Entonces aquí lo que tenemos que pensar e imaginarnos es que si esta sala, aún siendo de presión negativa, ¿cuánto nos demoramos? O sea, ¿cuánto se demora la gente desinfectándola para poderla utilizar de nuevo cuando está tan densamente ocupada? Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que las salas de endoscopia durante la pandemia de la COVID deben ser muy, muy elementales. O sea, solo lo básico, totalmente lo básico. Entre más elemental, más mejor, porque entre menos equipos haya, entre menos cosas hay en la sala, pues más rápido la podemos desinfectar para el siguiente paciente. Entonces, la recomendación es que nuestras salas de endoscopia sean lo mínimamente posible de cosas, de muebles, de almacenamiento, etcétera, computadoras, todo eso tendría que estar por fuera para poder desinfectar la sala rápidamente para el siguiente paciente. Ahora, también se consideran tecnologías para combatir el coronavirus. Y sí es cierto, la luz ultravioleta ayuda, en realidad es segura, de bajo costo, para erradicar el virus en el aire. Pero es luz. Y pues la luz les garantizo, o sea, les estoy totalmente seguro que la luz no va a pasar por esta cantidad de equipos, por esta cantidad de escombros. O sea, necesitaríamos varias de esas luces en una sala tan complicada. En una sala de estas, posiblemente una sola luz sí podría cumplir su función. Entonces, todo depende también de la cantidad de equipos que hay en la sala para que esta tecnología de luz ultravioleta funcione. Pero igual, tenemos una tecnología que es costosa. ¿Qué es lo primero que empezamos a hacer para poder hacer endoscopias durante la pandemia? Lo primero que se hizo fue tratar de controlar de alguna manera o disminuir la propagación de los aerosoles desde el paciente al medio ambiente. Desde las primeras soluciones que se hicieron, soluciones totalmente artesanales con una caja simple de plástico, después ya se volvieron las cajas mucho más elaboradas, ya aparecieron las propuestas japonesas que no faltan, de accesorios que vienen en un empaque estéril y que se abren y que uno puede hacer, pues cubrir de alguna manera el paciente. Después pasamos a algunas propuestas japonesas como esta cubierta, pero también en el kit incluía una cubierta para proteger los equipos. Entonces, aquí tendremos que imaginarnos el trabajo de tener que cubrir los equipos con plástico después de cada procedimiento para evitar que se contaminen. O sea, y imaginémonos también el costo ecológico, imagínense la cantidad de plástico que genera toda esta cuestión. Y pues no faltaron las soluciones, algunas un poco jocosas, digo yo, como utilizar una botella para tratar de contener los aerosoles de los pacientes. Estos son publicaciones. El doctor Kagawa nos hizo esta publicación. En realidad es una publicación muy seria, donde él, además del recipiente, del cubo plástico en acrílico, nos sugiere usar un protector de plástico, o sea, doble inversión. Acrílico más algo plástico, y este plástico pues obviamente contamina,
Pero obviamente él demuestra que contiene muy bien los aerosoles. Después aparecieron más soluciones. Esta es una solución del doctor Sabac, de aquí de Colombia, una barrera protectora de plástico. Después también tuvimos la oportunidad de conocer la solución del doctor Guido Villagómez de Bolivia, igual que es una cubierta plástica. Posteriormente nos mostraron este tipo de medidas, como esta máscara, que si bien es reusable, pues tiene su costo y tiene su manejo de desinfección, o sea, todo ese manejo que tenemos que hacer. Aquí pues es la evidencia de la cantidad de aerosoles que se generan en endoscopias digestivas. Y recientemente, esto es algo que se publicó hace poco. Vamos a ver si contamos con suerte de que nuestro video ande. Perdón un momentico. Bueno, creo que no tuvimos suerte con nuestro video hoy. Pero era una máscara un poco compleja que se presentó hace poco. Aquí está. Es una máscara un poco compleja. ForSafe Mask es una máscara multifuncional de Una máscara multifuncional con materiales de con, altísima calidad ¿sí? que se adhiere firmemente al rostro del paciente con varios puertos, etcétera, que permite muchos procedimientos médicos, endoscópicos, de anestesia, etcétera. Entonces, todo eso hemos hecho para contener los aerosoles. Pero si pudimos ver, o sea, en todos esos ejemplos anteriores, esa cantidad de plástico, pues obviamente es un problema ecológico terrible, problema de contaminación severo. Pero si bien pues la pandemia nos trae todo esto, este tema de contaminación tan grave y tan terrible para poder contener los aerosoles, se sumó el hecho de que empezaron a escasear los medicamentos. Sea antes como el Propofol, el Vidasolán, analgésicos como el que son los fármacos que se aplican a lo largo del proceso de ventilación mecánica, comenzaron a escasear en el mercado durante la segunda ola de la pandemia. Además, aumentaron considerablemente de valor, ¿no? ¿Qué tanto? Pues esta es una noticia aquí de Colombia, pero la noticia era que la escasez de medicamentos no solo era en el país, sino que en realidad era un problema mundial. Y pudimos tener noticias inclusive que los medicamentos aumentaron un promedio de 178%, pero que productos como el Propofol aumentaron en un 335%. Entonces, además de la escasez, está la especulación propia de cualquier sistema de nuestros países de América Latina. Entonces, aquí viene entonces el tema de hablar de la endoscopia transnasal. O sea, ¿por qué la endoscopia transnasal? Pues la endoscopia transnasal como tal no es algo nuevo, o sea, no para nada nuevo. La endoscopia transnasal fue reportada por primera vez en el año 91 por Fregonese y Di Falco como una técnica endoscópica muy aceptable para pacientes sin la necesidad de sedación. Bueno, en esa época todavía se usaban, para la época de ese estudio eran fibroscopios. Existen muchos artículos publicados hasta la fecha donde muestran que la endoscopia transnasal con endoscopios ultrafinos es más aceptable y tolerable para los pacientes que la endoscopia transoral estándar. La principal razón de esta característica parece ser la baja incidencia del reflejo de vómito durante la endoscopia por vía nasal. Y aunque la endoscopia nasal conlleva riesgos de dolor nasal y hemorragia nasal, o sea, la epistaxis, ambos como consecuencia de traumatismo mecánico, la endoscopia por esa vía se puede realizar sin mayores complicaciones. Además, la influencia sobre la circulación, o sea, la parte hemodinámica, durante la endoscopia transnasal se ha considerado menor y existen numerosos informes sobre su seguridad.
publicaciones, por ejemplo, esta de Blevins en Ayer, donde nos dice que el uso potencial de la endoscopia transnasal sin sedación para afecciones como la detección de complicaciones por reflujo y esófago de Barrett o complicaciones de la cirrosis como las varices es atractivo, demuestra que es adaptable, seguro y preciso. Entre las indicaciones de la endoscopia transnasal estarían la endoscopia diagnóstica común y corriente en un paciente con alto riesgo de complicaciones relacionadas con la sedación endoscópica, por ejemplo, colocación de sondas nasoentéricas, detección de esófago Barrett y varices esofágicas, evaluación de disfagia o esofagitis o eosinofílica. Claro, desde luego, en tiempos de pandemia, donde restringen a veces en los picos más altos de las pandemias del COVID, restringen los procedimientos terapéuticos, pues obviamente la endoscopia diagnóstica cobra muchísimo impacto. Y pues es preocupante, pues todos sabemos que los indicadores de la cantidad de endoscopias que se dejan hacer por una u otra razón en el mundo, en nuestros países, afectarán muchísimo en el futuro la detección de enfermedades, especialmente el cáncer. El screening pues se ha demorado muchísimo por este tema. Entonces, cualquier alternativa puede ser válida para remediar las situaciones. Los mismos autores nos hablan de las ventajas de la endoscopia transnasal sobre la endoscopia normal, o sea, transoral. Mayor seguridad del paciente debido a la ausencia de sedación consciente, particularmente en aquellos con comorbilidades médicas, tolerabilidad comparable, preferencia comparable del paciente, menores costos debido a la disminución de los gastos médicos directos, lo que se refiere a sedación, ya que se puede realizar en el consultorio, y los costos indirectos, por ejemplo, pérdida de trabajo para el paciente y el acompañante. Todos sabemos que indefectiblemente cuando hay que realizar una endoscopia siempre hay que ir acompañado con alguien y dependiendo obviamente de la sedación pues o se sale rápido o se tiene que esperar mucho tiempo, muchas veces se pierde el día completo. Entonces con la endoscopia transnasal podía obviarse esta parte. Se ha demostrado que la endoscopia transnasal incita menos actividad del sistema nervioso simpático y estrés, como lo demuestran los efectos cardiovasculares menos perjudiciales. También se asocia con una saturación de oxígeno más favorable durante el procedimiento sin necesidad de acceso intravenoso. También podría reducir los riesgos de aspiración con menos estimulación salival y es más favorable en personas con problemas dentales, donde la colocación de un protector bucal o de una boquilla puede ser un gran desafío. ¿Cuáles son las limitaciones? Las limitaciones incluyen problemas relacionados con la intubación nasal. La falla ocurre del 2 al 6% de los sujetos debido a los conductos nasales estrechos, por ejemplo. Dolor nasal, epitaxis del 1 al 5%, generalmente autolimitado. Pues claro, si uno podría pensar que estos números son bajitos, son bajos, ¿no? 6 o 5. Obviamente no, el estudio no habla de en cuántos pacientes se hizo la muestra, pero parecería ser que 6, o sea, 5% me parece que es un número bastante alto, sobre todo cuando hay dolor y cuando hay hemorragia en la vía aérea. Entonces, ¿por qué a través de la nariz? Entonces, aquí tenemos un estudio de Halt y sus asociados, donde un resultado de 22 pacientes, 12 hombres, edad media 56 años, 12 en el endoscopia transnasal, 2-10 en el grupo de sedados. Las indicaciones fueron reflujo gastroesofágico, disfagia, dolor epigástrico, etcétera. No hubo complicaciones, no hubo diferencias en la duración media del procedimiento. Ambos procedimientos fueron bien tolerados. Sin embargo, hubo una ventaja significativa en la transnasal versus la endoscopia con sedación para la asfixia en la intubación, arcadas en la intubación y las náuseas durante el procedimiento.
La conclusión del estudio sugiere que la endoscopia transnasal puede ser útil como herramienta en el diagnóstico de la endoscopia alta. Es confiable, segura y mejor tolerada por los pacientes en comparación con la endoscopia con sedación. Entre las posibles ventajas adicionales se incluyen mejores imágenes, menor duración de la estadía y menores complicaciones. Este otro estudio de Attar y sus colaboradores acerca de la endoscopia nos dice que la complicación más importante y común en la endoscopia transnasal es la epistaxis, perdón. Se informa entre el 1 y el 5% en estudios clínicos y generalmente se escribe como leve, autolimitada, que se detiene unos minutos después de la finalización del procedimiento y no requiere ninguna intervención. No se informó de epistaxis con endoscopios de menos de 5 milímetros de diámetro. La tasa de epistaxis fue el 4 cuando se utilizaron endoscopios de 5.9, comparable a lo publicado en la literatura. O sea, aquí ya nos empiezan a hablar los estudios de el diámetro de los endoscopios que se usan para la endoscopia transnasal. Desde la perspectiva del endoscopista, las principales limitaciones en la endoscopia transnasal son el canal. Los endoscopios transnasales tienen un canal más pequeñito. Además, son más flexibles y eventualmente pueden dificultar algunas maniobras, por ejemplo, pasar por el píloro, por ejemplo. El fracaso en la inserción endoscópica es de 0 al 10, que entre 10 es altísimo. En un gran estudio que consta de 1.100 pacientes, la tasa de fracaso fue el 6.1. O sea, pues que cuando hablamos de 1.000, pues son bastantes, el 10%, pues son bastantes pacientes. En este estudio se utilizaron endoscopios entre 5.3 y 5.9 y se informó que el mayor diámetro del endoscopio fue predictivo para el fracaso de la endoscopia transnasal. Nosotros en Pentax, o sea, además de toda la parte de endoscopia digestiva, nosotros en Pentax también tenemos una línea específica para otorrinolaringología. O sea que nosotros nos movemos en estos dos rangos, en lo que es la endoscopia digestiva, todo lo que es la vía biliar, ultrasonido endoscópico, pero también nos movemos mucho en la parte de otorrino, o sea, tenemos mucho contacto con los otorrinos. Entonces, revisando un poco qué pasa en otorrino, aquí tenemos este video. Vamos a ver cómo nos va con los videos hoy. Bueno, no sabría por qué no me funciona mi videito, lástima. Bueno, no importa. Ok, creo que ahora sí. Ok. Entonces, esto es una esofagoscopia, que es un procedimiento que hacen los otorrinos. Básicamente los otorrinos hacen la esofagoscopia para revisar todo el problema de la disfagia, básicamente. Y ellos escasamente tienen con sus equipos que usan, que son equipos de 60 milímetros de longitud, pues escasamente pueden franquear un poquito el píloro. O sea, la intención de ellos no ni siquiera llegar al estómago. Es un análisis del esófago. Pero aquí vemos que específicamente en este procedimiento, en estos procedimientos se utiliza un endoscopio de diámetro de 5.1 milímetros, que es el tubo de inserción. Y pues pareciera que los pacientes lo toleran bien, o sea, sin mayor complicación en el procedimiento. Aquí tenemos otros videos, o sea, como les digo, estoy revisando lo que hacen los otorrinos y cuál es el aspecto y de los equipos que usan. Entonces, aquí es una paciente, le están haciendo una endoscopia, una esofagoscopia, básicamente, pero igual
el tubo de inserción de este endoscopio es de 5.2. En este video, que este ya es un video promocional de la fábrica, nos muestra pues una persona supremamente cómoda cuando se le pasa a través de su nariz un endoscopio de 5.2 milímetros. Entonces parece que es bien tolerado ese tipo de diámetros. Este es otro estudio donde decía que para la endoscopia transnasal sin sedación con biopsia, el bioendoscopio de angulación de 4 vías de 5 milímetros acorta el tiempo del examen al tiempo que proporciona una fácil inserción transnasal y mejora la tolerancia del paciente. Es un estudio del 2008 de los japoneses, o sea, perfecto. Afortunadamente, pues tuve la oportunidad de hablar con el doctor Dispot, que es un médico inglés muy, muy reputado. Es uno de los líderes mundiales en el tema de endoscopia transnasal. Y pues yo pues le preguntaba al doctor en esa charla que tuve con él acerca del dolor y de la epistaxis, que es lo que más preocupa en la endoscopia transnasal. Y pues él me decía que en realidad los diámetros de los endoscopios actuales permiten una fácil inserción. Estoy poniendo textualmente lo que él me dijo, especialmente cuando los conductos nasales se preparan con un aerosol. Nos da la fórmula, que es fenilfedrina al 0.5% y lidocaína al 5%, que proporcionan anestesia local y vasoconstricción de los vasos nasales, lo que facilita el paso y disminuye el riesgo de cualquier epistaxis. Ya, perfecto. Muy agradecido por las recomendaciones del doctor. Inclusive tuve acceso a su tesis de doctorado, donde compara endoscopios de 5.9 con 4.9 milímetros, o sea, el tubo de inserción del endoscopio transnasal del estudio. Y pues en algunos aspectos importantes, especialmente en lo que se refiere a confort, vemos que los números son, o sea, con un endoscopio más delgado pueden ser más favorables. Esto es lo que hablan este estudio de Blevis y Nayer, que lo vimos antes, y esto es lo que dicen cómo se hace una endoscopia transnasal. Entonces, o sea, parecería, es un procedimiento normal que se obtiene una anestesia local de la nasofaringe, se puede hacer con un aerosol tópico, con un vasoconstrictor, esperar 5 minutos, se usa cualquiera de los dos conductos nasales después de documentar la ausencia de cualquier anomalía. El procedimiento puede realizarse con el paciente de cúbito lateral izquierdo o sentado en posición vertical, no importa. El endoscopio se lo ubica, se introduce en el pasaje nasal, se avanza a lo largo del piso del espacio nasofaringeo o entre el cornete medio inferior, etcétera. Y bueno, y después ya podemos hacer, llegar a avanzar el endoscopio. Pero al igual, o sea, al igual que tenemos en endoscopia digestiva, en colonoscopia, tenemos un tema de calidad muy importante que tenemos que tener en cuenta. O sea, cuando hablamos de calidad en endoscopia, existen muchísimos estudios. Cuando hablamos de calidad en endoscopia, tenemos 80,000 normas, desde la preparación del paciente, del tiempo de retiro, bueno, de la documentación. Cuando hablamos de endoscopia gastrointestinal, tenemos los patrones, la documentación, cuántas fotos debemos tomar. O sea, es un tema de calidad importante. Entonces, ¿cómo garantizamos la calidad usando los endoscopios transnasales? Este es un tema interesantísimo y afortunadamente lo resume muy bien el doctor Banks en este estudio que publicó sobre específicamente sobre la endoscopia transnasal. Él dice que es necesario comprender la anatomía nasal y cómo lidiar con las complicaciones. Entonces, como les digo, nosotros en Penta, yo también vengo del mundo del otorrino y pues entendemos bien estas preocupaciones del doctor Banks. Pues obviamente hay que entender la anatomía nasal y hay
hay sutiles diferencias técnicas para negociar algunos aspectos de la anatomía, sobre todo en las grandes hernias del hiato y especialmente en franquear el píloro. Esto se debe a que el endoscopio transnasal es un endoscopio más delgado, más flexible, algo diferente de manipular. Nos sugiere que los médicos, que los otorrinos participen a nivel de los servicios locales para comprender el enfoque anatómico y el manejo de las complicaciones para brindar orientación. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que al momento de empezar a hacer endoscopia transnasal, tengamos al lado la presencia de un médico otorrinolaringólogo, que es el que nos va a enseñar específicamente cómo es negociar con la vía aérea. Y lo que recomienda el estudio es que se hagan al menos 20 procedimientos completos acompañados con un otorrinolaringólogo y para que después se cumplan las competencias antes de que se hagan las endoscopias normalmente. Entonces, un tema de calidad importantísimo. Compañía de los otorrinos para entender muy bien lo que estamos haciendo en la vía aérea. Pero igual, ¿qué importamos entonces de los otorrinos? Pues importamos la manera como ellos se protegen. Obviamente ellos tienen un endoscopio más fino. Los endoscopios para hacer nasoendoscopia, nasofibroscopia, son endoscopios de 3.3, de 3.9, 4.1 más o menos. Esos son los diámetros que utilizan en nasolaringoscopia. Eventualmente se puede subir a endoscopios de 5 milímetros con canal, pero ellos ya tienen sus limitaciones al respecto. Entonces, aquí nos muestra algunos ejemplos. Esta es una máscara híbrida que le permite a los otorrinos ver a más pacientes. Así lo que se dice es poner este aditamento sobre la máscara normal quirúrgica desechable. Inclusive hay una empresa que fabrica este accesorio. Se llama Snap. Y es simplemente un accesorio que permite ser colocado sobre la máscara quirúrgica desechable de una manera fácil. Y esto inclusive hace de válvula para pasar el endoscopio. No faltan las soluciones locales, por ejemplo, con las cosas que se consiguen regularmente en los hospitales. Esto es de un hospital en el Reino Unido. Alguna máscara, posiblemente de anestesia, fijada con unas bandas. Esto es algo mucho más elemental, o sea, simplemente se toma una máscara de anestesia, un conector giratorio con doble puerto y un filtro bacteriano, y por ahí se pasa el endoscopio delgadito sin ningún inconveniente. Bueno, esto también en soluciones también por ejemplo, es una publicación de Causal, donde puede o bien utilizar una máscara o también simplemente la máscara quirúrgica con un pequeño orificio. La publicación del doctor Jiménez aquí de Colombia, donde aparece en el acta de otorrinolaringología de Colombia, es un documento donde nos dice que miren, una simple incisión con una tijera sobre la máscara, pues nos permite pasar un endoscopio delgado con facilidad. Ahora, estos son otro estudio de Mann y Lung, donde nos habla de la utilización de endoscopios un poco más gruesos, de 5.9. 42 pacientes, mujeres, hombres, edad media 61, tiempo promedio de procedimiento fue 4.4 minutos, rango medio del malestar fue 2.2, solo 2 de los 42 pacientes dijeron que no volverían a someterse al procedimiento. Bueno, esta es peroral, ¿no? O sea, esta no es transoral, sino un endoscopio de casi 6 milímetros por la boca. No hubo complicaciones. Se realizan los siguientes diagnósticos: esofagitis, gastritis, etcétera. Pero esto es cuando la endoscopia transnasal, por alguna u otra razón, se vuelve transoral. Esta es la oferta de los endoscopios transnasales en el mercado, de las empresas que los producen. Simplemente lo ordené en el diámetro del tubo de inserción. Esta es la oferta que existe. Todos tenemos endoscopios transnasales, todos tenemos la longitud de 1100. Es mandatorio
que sea una longitud de trabajo de 1100 para lograr franquear el píloro. De otra manera no se puede hacer. Recordemos que el concepto de la endoscopia transnasal en tiempos de pandemia es que podemos hacer una endoscopia de calidad, pero totalmente completa, o sea, entrar al duodeno, o sea, hacer todas las maniobras que hacemos con una endoscopia transoral normal. Y simplemente lo agrupé por el diámetro, ¿no? El diámetro del tubo de inserción. Todos los endoscopios que se venden son compatibles con algún tema de cromoendoscopia visual y, como les digo, importantísimo la longitud útil. O sea, tener en cuenta que los esofagoscopios solo tienen 600 milímetros. Con 600 milímetros escasamente entraríamos al estómago, pero no podíamos hacer más. O sea, no es una solución tener un esofagoscopio para hacer endoscopia transnasal de calidad. Esto simplemente quería mostrarles pues las imágenes endoscópicas que se producen con los endoscopios transnasales. O sea, la tecnología ha avanzado muchísimo. Las imágenes son de excelente calidad que permiten unos diagnósticos precisos, inclusive, como les decíamos, compatibles con las técnicas de cromoendoscopia virtual. Entonces son una herramienta muy valiosa pues para hacer endoscopia, como les decía, de calidad. Otras aplicaciones de los endoscopios transnasales, por ejemplo, aquí tenemos un carcinoma diagnosticado endoscópicamente a través de una gastrostomía. Obviamente esto es un caso pues muy específico, pero un paciente en lo que no, imposible realizar una endoscopia alta convencional, se hizo una gastrostomía percutánea bajo la técnica radiológica y una madura la fístula. Se realizó la gastroscopia con el endoscopio ultrafino a través de la gastrostomía con este resultado. Ahora, hay otras aplicaciones de los endoscopios transnasales, o sea, no solamente son específicamente para endoscopia. Todo lo que se está desarrollando para los productos para el tratamiento de reflujo gastroesofágico, por ejemplo, el Herdex System. Estos productos todos necesitan un endoscopio transnasal, porque son máquinas complejas, que son las que se montan las suturas, etcétera. Pero indefectiblemente estas máquinas complejas que se pasan trasoral, pues necesitan un endoscopio transnasal, pues para controlar la maniobra tal como vemos aquí en el video. Este es otro ejemplo que es el ESOFIX. El ESOFIX también es otra máquina compleja. Es una máquina compleja que también permite entonces hacer ese tratamiento de reflujo gastroesofágico poniendo, o sea, para hacer una fundoplicatura, pero igual necesita un endoscopio transnasal para realizar, o sea, para controlar el procedimiento. O sea, no solo los endoscopios transnasales, no solo se quedan en ese uso. Otras aplicaciones, por ejemplo, esto está documentado, el uso de un endoscopio transnasal para hacer una colangioscopia peroral directa, o sea, después de una CEPRE con una dilatación, con una papilotomía amplia, se logra avanzar un endoscopio transnasal sin ningún problema para evaluar el estado de la vía biliar, simplemente para observar esos procedimientos. O sea, también tiene una aplicación en ese sentido para la endoscopia peroral. Como conclusiones, entonces, tendríamos que la endoscopia transnasal puede ser una alternativa para realizar endoscopias diagnósticas de calidad en tiempos de pandemia y atender muchos más pacientes. Por ser necesariamente menos generadora de aerosoles, los gastos en protección contra ellos bajan considerablemente. O sea, pasamos de fundas protectoras, de cajas, de máscaras complicadas a usar simplemente una máscara quirúrgica con un pequeño orificio. Se realiza sin sedación, no se necesita un protector bucal, no se necesita monitorear el paciente,
no hay necesidad de una sala de recuperación, el paciente puede ir solo, simplemente termina su procedimiento y se va. Totalmente ecológica, todos esos plásticos protectores, todo eso que usamos en una endoscopia para protegernos en el tiempo de COVID desaparecen, o sea, totalmente ecológica. Y pues que los endoscopios ultradelgados no solamente servirían para endoscopia transnasal, porque obviamente queda la preocupación, ¿qué hacemos con endoscopios tan delgados cuando acabe la pandemia? Como les decía, sirven muchísimo para todo lo que es el tratamiento de reflujo gastroesofágico con esas nuevas herramientas, pero también son muy útiles en pediatría, en geriatría, en estenosis severas. Cuando hay pacientes supremamente complicados también son muy útiles. Bueno, eso era lo que les traía para hoy día. Me parece, como les digo, parece una alternativa fabulosa. Entonces, puntos a recordar. Primero, que es mucho más barata. Segundo, que para que sea de calidad, por favor, asesorémonos de los otorrinos. Y cuando logremos tener bien controlado ese aspecto, seguramente podríamos atender muchísimos más pacientes en estos tiempos de pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlitos. Tenemos unas preguntas que te las envié por tu WhatsApp para que las revises. También a todos los participantes pueden escribir sus preguntas por nuestro chat de Zoom. Ya, permíteme un segundito, por favor. Ok, ya revisamos. Permíteme un segundo, me ubico por acá. Bueno, los endoscopios transnasales, bueno, la pregunta es acerca eh, de las tomas de biopsias. Obviamente los endoscopios transnasales tienen un canal más pequeño, un canal de 2 milímetros. Existen pinzas para toma de biopsia para ese canal. Obviamente la recomendación es que, pues, que las pinzas sean en óptimo estado porque son biopsias pequeñas. Pero igual desde el punto de vista patológico, una muestra bien tomada con una pinza de 2 milímetros es aceptada por los patólogos. Eso también están documentados. El tema de la generación de aerosoles en la endoscopia transnasal, como les decía, es muchísimo menor, porque cuando un paciente está sedado y cuando hacemos la endoscopia transoral, la mayor cantidad de aerosoles se producen por la boca. Cuando el paciente está consciente, es que inclusive en la endoscopia transnasal, el paciente está totalmente despierto, está hablando. O sea, literalmente establece una conversación con el médico, o sea, porque está totalmente, o sea, la generación de aerosoles es totalmente mínima. No es que no haya, pero se disminuye dramáticamente comparado con la endoscopia transoral y con sedación. Permítame un segundito, miro por acá. Bueno, el tema ¿de qué? De la, de lo que hablamos inicialmente, el tema de la presión negativa, obviamente, todas esas son recomendaciones para hacer endoscopia en tiempos de pandemia. Cuando hacemos endoscopia transoral, o sea, endoscopia convencional. Sí, sigue siendo las mismas consideraciones, eso no ha cambiado. Ojalá tener salas de presión negativa para atender a los pacientes. De hecho,
Inclusive nos recomiendan tener en las unidades de endoscopia un área para atender a los pacientes que tienen la prueba PCR 48 horas antes de hacerse la prueba, la PCR. Los podemos admitir como pacientes normales, pero si es una institución hospitalaria donde hay un paciente positivo de COVID que hay que hacerle una endoscopia, la unidad de endoscopia debería tener un área con presión negativa y una área de recuperación diferente a los pacientes normales. O sea, todo eso debería cambiar. Sí, en realidad pues son muchas cosas que nos afectan notablemente actualmente. Por eso es que pues pensamos que la endoscopia transnasal en tiempos de pandemia puede ser una alternativa para hacer más procedimientos diagnósticos, que en realidad eso es lo que necesitamos hacer más. O sea, ese screening es muy importante. Pero lo importante es que sea con calidad. Es importante que sea con calidad. Ahora, ¿qué pasa cuando en la endoscopia transnasal usamos un anestésico? Claro, usamos un anestésico a través de la nariz. El tema no es tanto eso, el tema es qué pasa después de que pierde efecto el anestésico. O sea, ¿qué le va a pasar al paciente? Indefectiblemente el dolor va a aparecer. El sangrado puede que no sea en el mismo momento en la endoscopia, puede ser un poco menor. Por eso es que insisto tanto en el tema de calidad. Para que esto sea de calidad, por favor, tenemos que asesorarnos de los otorrinos. Los otorrinos nos tienen que enseñar la mejor manera de lidiar con esa parte para que en realidad logremos que la endoscopia transnasal sea de calidad. No veo más preguntas en el chat, señoritas. Tenemos una última, Carlitos. Dime, ¿Es anestésico local? Están preguntando. sí, precisamente era lo que comentaba. Sí, se usa, se tiene que usar. Y lo que les decía, la recomendación inclusive se usa un vasoconstrictor, inclusive hay unas mezclas que se usan para eso. Pero vuelvo, insisto, que tiene que ser con calidad. Calidad significa que sea replicable. Calidad significa que sea llevadera a más población. Calidad significa que los pacientes no se nos quejen y que podamos hacerlo muchísimo mejor. Entonces, por eso la recomendación, vuelvo, insisto, de mano de los otorrinos, yo creo que podemos lograr tener endoscopia transnasal de calidad. Sí, señor. Muchas gracias a todos por su participación. Esperamos haya sido de su agrado. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales para que estén pendientes de nuestros próximos cursos de educación continua. En Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, nos pueden encontrar como Blanco Equipos Médicos. Muchas gracias, Carlitos, por tu participación. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación.